Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 4, donde en esta ocasión estaremos dando inicio a un nuevo bloque. El bloque en cuestión es el bloque 3 y lleva por nombre funciones racionales. En los videos anteriores ya habíamos visto una pequeña introducción a este tema, donde vimos funciones racionales pero de una manera muy superficial y muy rápida. Entonces, en este caso, en este bloque, vamos a ver ese tema de nuevo, pero a mayor profundidad. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor, comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, vamos a iniciar. Como siempre, vamos a iniciar con un poco de teoría antes de iniciar con los ejercicios. Vamos a ver la parte teórica. Primero debemos definir qué es una función racional y cuál es su modelo algebraico. La teoría me dice que una función racional viene dada por el cociente, es decir, la división de dos polinomios, y su expresión algebraica es la siguiente: f de x igual a p de x entre q de x. Lo que me quiere decir aquí es que yo voy a tener una función en el dominio de x donde tanto arriba como abajo voy a tener expresiones algebraicas. Y como es una función racional, recordemos que debemos evitar que el denominador sea cero. Es decir, el denominador tiene que ser diferente de cero. ¿Qué más nos dice? Me dice también que el dominio y el rango de una función racional serán todos aquellos valores, es decir, todos aquellos intervalos de valores que le permitan a la función existir, siempre y cuando no se presente un error matemático en la función en la que se trabaja. Recuerden que el dominio y el rango es donde mi función existe de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, evitando aquellos puntos donde haya un error matemático. ¿Qué más tenemos aquí? Ok, tenemos también los clásicos errores matemáticos, como por ejemplo una raíz par donde lo que está dentro del radical es negativo. Aquí tendríamos un error matemático. ¿Por qué? Porque dentro de una raíz par no podemos tener un número negativo, porque no existen las raíces pares de números negativos, no hay. Si lo intentan hacer en su calculadora, les va a dar un error matemático. Pueden probarlo como por ejemplo raíz cuadrada de menos 2, raíz cuadrada de menos 5, no les va a dar. También las divisiones entre 0, como por ejemplo 6 entre 0, 5 entre 0, etc. Si lo intentan hacer en la calculadora, les va a dar error matemático. ¿Qué más podemos ver aquí? Me dice también que las asíntotas serán aquellas rectas reales o imaginarias en las cuales la gráfica de la función se acerca pero no llega a tocarlas. Normalmente son los valores puntuales y específicos en los ejes en los cuales hay una indeterminación matemática. Bien, aquí estamos viendo una nueva palabra, asíntota. ¿Qué es una asíntota? Bien, vamos a entender que la asíntota o las asíntotas son unas líneas horizontales o verticales en el plano cartesiano en los cuales la gráfica no va a existir, o bueno, que normalmente no debe de existir, porque van a haber ocasiones donde la gráfica toca a ese punto que no debería, pero el comportamiento general es evitarlo, ¿sí? Es un poquito complicado, pero no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. También, como muestra, tenemos esta imagen. Aquí tenemos una clásica función racional. Vamos a analizar los elementos que acabamos de mencionar. Primero, el dominio y el rango. Recuerden que el dominio y el rango es donde existe mi función de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, son intervalos de valores, como por ejemplo desde menos infinito hasta 7, de 7 hasta 2. Es decir, es un conjunto de valores, es un intervalo. En el caso de esta gráfica, por ejemplo, en el dominio, que es el eje X de izquierda a derecha, mi gráfica existe desde aquí, desde menos infinito, hasta esta línea, porque vean que la gráfica se curva conforme me acerco a esta línea, ¿sí? Entonces, mi dominio sería primero de menos infinito hasta menos 3, evitando tocar al menos 3. Luego,
desde menos 3 hasta 3, evitando tocar precisamente a esos puntos. Pero entre medio mi gráfica existe de izquierda a derecha. Esto es mi dominio. Y luego desde 3 hasta más infinito. Ese sería mi dominio. Vean que es un conjunto de valores. Es lo que se refiere esta parte del texto. Dominio y el rango son todos aquellos valores que le permiten a la función existir. En el caso del rango, que es de abajo hacia arriba, fíjense que mi gráfica primero existe desde aquí, desde este punto, desde 2, evitando tocarlo, hasta el más infinito. De ahí la gráfica aparece abajo, desde menos infinito hasta 0, y luego se va otra vez desde 2 hasta más infinito. Este es el comportamiento del rango. También es un conjunto de valores donde mi gráfica existe. Pero fíjense que las asíntotas son estas líneas puntuales donde la gráfica no va a existir. Esas son las asíntotas. Son puntos, o más bien rectas, horizontales o verticales, e incluso oblicuas, es decir, en diagonal, donde la gráfica no va a existir por ningún motivo, ya que ahí hay una indeterminación matemática. Esa es la diferencia entre dominio y rango y asíntotas. El dominio y rango son un conjunto de valores, un intervalo, mientras que las asíntotas son valores puntuales en mi plano cartesiano, donde mi gráfica no va a existir. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos? Ok, me dice también que esto que ven aquí, esta es la expresión o el modelo algebraico de una función racional. Tenemos aquí la siguiente expresión: an por x a la n más an menos 1 por x a la n menos 1 más an menos 2 por x a la n menos 2, y así sucesivamente hasta llegar a a1 por x a la 1 más a0. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Quiere decir que el numerador en su expresión algebraica va a ir ordenado de mayor a menor exponente hasta llegar a nuestro término independiente o que no tiene variable. Lo mismo para mi denominador. Vamos a empezar ordenando la expresión del denominador de mayor a menor exponente. ¿De acuerdo? Así de sencillo, eso es todo. Ahora, algo muy importante es que, por ejemplo, el dominio y el rango es todo el conjunto de valores que evitan que se presente una indeterminación matemática, como las que mencionamos aquí, raíces par, negativas o divisiones entre cero. Las asíntotas son los puntos específicos. Ahora, si nosotros deseamos buscar las asíntotas verticales, que son estas líneas que van de arriba hacia abajo, las asíntotas verticales, son muy fáciles de buscar. Las asíntotas verticales, bueno, aquí tenemos los tres tipos de asíntotas. Las asíntotas verticales son los valores de x que hacen que el denominador sea 0. Cuando nosotros buscamos el dominio y omitimos un valor, porque es el que hace que la ecuación valga 0, ese valor que omitimos o que queremos evitar es precisamente donde va a haber una asíntota vertical siempre. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otras asíntotas? Las horizontales, son estas que están de izquierda a derecha. ¿Cómo se buscan las asíntotas horizontales? Muy fácil. Depende de la expresión o del modelo algebraico que nos den en el ejercicio. Por ejemplo, si el valor del numerador es menor que el del denominador, es decir, si el exponente del numerador, de la expresión del numerador, es más grande que el mayor exponente del denominador, entonces vamos a tener una asíntota horizontal en 0, aquí, en el eje y igual a 0, ¿sí? De acuerdo. Ahora, si el valor del numerador es igual al del denominador, vamos a tener una asíntota horizontal en y igual a la división de los coeficientes que acompañan a dichas variables con el mismo exponente. Por ejemplo, digamos que aquí tenemos 3x cuadrada y abajo 5x cuadrada.
Tenemos mismo exponente arriba y abajo. La asíntota horizontal va a estar en la división de sus coeficientes, 3 y 5, es decir, en 3/5. Ahí vamos a tener una asíntota horizontal. No se preocupen si ahorita esto se les complica, vamos a resolver unos ejercicios más adelante. Todo esto simplemente es teoría. Cuando pasemos a la resolución de ejercicios, me van a comprender un poquito mejor. Finalmente tenemos a las asíntotas oblicuas, que me dice que si el numerador es mayor que el denominador por un nivel, por un exponente, vamos a tener una asíntota vertical en y igual a mx más b. Esto también lo vamos a ver un ejemplo muy sencillito de cuando se presenta una asíntota oblicua, pero no se preocupen. Esto es todo lo de la teoría que necesitamos. Vamos a pasar a unos ejercicios para que vean cómo se representan las asíntotas, cómo se grafica una ecuación o su comportamiento a partir de su ecuación sin tener que estar tabulando dato por dato para ubicarlo en la gráfica. Es decir, vamos a obtener la gráfica de una función racional a partir de sus elementos como son dominio, rango, asíntotas y también puntos de corte. Así que vamos para allá. En este primer ejercicio me pide que yo grafique a la función racional 2x menos 3 entre x más 1. Bien, para que podamos graficar esa expresión matemática, esa función racional, lo primero que debemos hacer es verificar si dicha expresión se puede simplificar, es decir, hacerla de una manera más sencilla, para que así, al graficarla, también sea más fácil. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, el primer paso siempre va a ser verificar si tenemos factores comunes tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué son los factores comunes? Bueno, son números o letras que se repiten en todos los términos de mi expresión matemática. Entonces hay que revisarlo por separado. Vamos a ver si tenemos factores comunes literales o numéricos, tanto arriba como abajo. Vamos a empezar con los factores comunes literales. Los factores comunes literales son precisamente letras que se repitan en todos los elementos de mi expresión. Por ejemplo, aquí ¿qué letras tenemos? Tenemos a la letra X, pero ¿se repite en todos los elementos? No, solo está en este 2. Por lo tanto, no tenemos factor común literal aquí. Veamos aquí abajo, también tenemos una X, pero ¿se repite en todos los elementos? Tampoco. Entonces aquí tampoco tenemos factor común literal. Vamos a revisar el factor común numérico. Como mencioné hace un momento, el factor común numérico es aquel número que de manera implícita multiplique a todos los elementos. Por ejemplo, digamos que tenemos la expresión 4x más 2. Técnicamente, todos los elementos están siendo multiplicados por 2, ya que 4x es 2 por 2x y el más 2 es igual a 2 por 1. El factor común numérico ahí sería el 2. Pero si analizamos aquí, en esta expresión, nos vamos a dar cuenta que no tenemos ningún número que de manera implícita multiplique a este número y a este número. Sería diferente si, por ejemplo, yo aquí tuviera un 4 y un 2. Ambos son múltiplos de 2 y ahí sí habría un factor común numérico. Otra manera para saber si tenemos factor común numérico es aplicar el máximo común divisor. Eso lo tengo explicado en lo que es los videos de matemáticas 1 en el bloque 1. Ahí tengo explicado cómo sacar el máximo común divisor. Pero en nuestro caso vamos a guiarnos de una manera un poco más empírica, más visual, nada más. Si nos fijamos, entonces aquí no tenemos factor común numérico y aquí abajo tampoco. ¿Por qué? Un consejo muy rápido para saber si tenemos factor común numérico es que si tenemos algún coeficiente o algún término con 1, como por ejemplo aquí tenemos 1x, porque aquí tenemos un coeficiente de 1, y aquí tenemos este más 1, desde que tengamos algún término
con valor 1 no hay factor común numérico, así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces no hay factor común numérico. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace para que lo podamos extraer y ver si de alguna manera podemos simplificar en primera instancia esta expresión. Pero como no se pudo extraer ningún factor común, entonces vamos a seguir trabajando con esa expresión, ¿de acuerdo? El primer paso ya está hecho. Tratamos de extraer factores comunes, pero no hay. Luego, ¿qué se hace? Lo siguiente es factorizar a las expresiones tanto de arriba como de abajo para ver si es posible simplificar. Lo que hicimos hace un momento también es factorización. Es un proceso de factorización, pero simplemente es para extraer factores comunes, no para separar la expresión, digamos, en factores un poquito más complejos. No es la factorización por factor común, es realmente una factorización muy sencilla. Luego vamos a ver si tenemos algún proceso de factorización que se pueda hacer, como por ejemplo diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cubos, suma de cubos, etc. A ver si se puede aplicar a esta expresión. Ahora, vamos a analizar esto. La expresión de aquí arriba, ¿se puede factorizar? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Les voy a dar otro consejo. Si la expresión que queremos factorizar tiene exponente 1, o sea, su mayor exponente, el más grande de los exponentes de la variable, es 1, no se puede factorizar. Así de sencillo. Si después de aplicar esto, analizamos la expresión y vemos que tenemos exponente 1, no se va a poder factorizar porque ya es su mínima expresión. Entonces, la expresión de aquí arriba no se puede factorizar por ningún método. Vamos a la de abajo. Vemos que también tiene exponente 1. Entonces, tampoco se puede factorizar. Como no se pudo factorizar por factor común ni por ningún otro método, que ya dije diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, etc. Como no se pudo factorizar nada, vamos a trabajar con la expresión tal cual nos están dando. Ese fue el segundo paso, ver si podemos factorizar por algún otro método, pero no se pudo. Ahora vamos a trabajar con esta expresión. Una vez que ya definimos la expresión final con la que vamos a trabajar, lo primero que vamos a buscar es el dominio, ¿sí? ¿Cómo vamos a buscar el dominio? Recuerden que en una función racional hay que evitar que esto de aquí sea 0 y el dominio van a ser todos los valores excepto los que hagan que el denominador dé 0. Entonces, vamos a buscar primero qué valor hace que esto sea 0. Entonces hacemos que x más 1 tiene que ser diferente de 0. Tomamos el 1 que está sumando, lo movemos al otro lado con su operación contraria y me queda que x es diferente de menos 1, porque pasó ya restando. Entonces el dominio serían el conjunto de valores de números reales, esto para x, el conjunto de números reales excepto el menos 1. ¿Por qué? Porque en menos 1 nos daría 0 el denominador y hay que evitar ese número. Pero todos los demás, de menos infinito hasta más infinito, todos van a ser parte del dominio. ¿De acuerdo? Bien, ya buscamos el dominio. ¿Qué vamos a buscar ahora? Vamos a buscar la asíntota vertical. ¿Por qué no el rango? Muy sencillo, porque la asíntota vertical está ligada al dominio. La asíntota vertical es precisamente ese valor de x que quitamos del dominio. Entonces la asíntota vertical sería x igual a menos 1. Es el valor que excluimos del dominio. Y las asíntotas verticales siempre van con x. ¿De acuerdo? X igual a tanto. Bien, ya buscamos la asíntota vertical. Ahora vamos a buscar la asíntota horizontal. ¿Cómo se busca la asíntota horizontal? Recuerden que la asíntota horizontal básicamente se va a presentar con dos condiciones. La primera me dice que si el numerador es menor que el denominador, esto hablando de sus exponentes, es decir, que el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador, vamos a tener una asíntota horizontal en y igual a 0. Pero si tienen los mismos exponentes, van a tener una asíntota en la división de sus coeficientes. Y ustedes me dirán, ¿cómo es esto?
Muy fácil. Vamos a analizar la expresión. Vamos a fijarnos que aquí el mayor exponente que puede tener esta letra en esta expresión es un exponente 1. Si nuestra variable no tiene exponente, quiere decir que tenemos un exponente 1 ahí. Y abajo también tendremos un exponente 1, fíjense, porque esto tampoco tenía otro número. Quiere decir que esta letra tiene un 1 implícito. Tienen mismos exponentes. Como tienen mismos exponentes, vamos a aplicar esta fórmula que me dice que la asíntota horizontal va a estar en la división de sus coeficientes de dichas variables. Por ejemplo, este x a la 1 es la x con el mayor exponente, porque no hay otra. Entonces vamos a tomar a su coeficiente, que es este 2. Luego aquí abajo, esta x también es la del mayor exponente, porque no hay otra. Vamos a tomar su coeficiente, que en este caso sería un 1 que está implícito. Una vez que tomamos los coeficientes, el 2 y el 1, el de arriba y el de abajo, los vamos a dividir. Y esa va a ser la asíntota horizontal. En este caso, mi asíntota horizontal quedaría como y igual a 2 entre 1. 2 es el coeficiente del numerador y 1 el del denominador. Por lo tanto, mi asíntota horizontal sería y igual a 2. Una vez que ya buscamos la asíntota horizontal, ahora sí vamos a buscar el rango. Recuerden que para el rango tenemos que buscar la función inversa y el rango será el conjunto de valores en los cuales mi gráfica exista, evitando, claro, aquellos donde se presente una indeterminación. Vamos a buscar entonces la función inversa. Tenemos aquí a nuestra función original. Y lo que vamos a hacer primero es que vamos a mover este x más 1 que está dividiendo al otro lado multiplicando. Recuerden que aquí lo que nos interesa, si en la función original tenemos a y solita, en la función inversa vamos a tener a la letra x sola, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a mover este x más 1 que está dividiendo al otro lado multiplicando. Me quedaría que y por x más 1 es igual a 2x menos 3. Vamos a hacer la multiplicación que tenemos aquí. Y por x me daría yx y y por 1 me daría y. Vamos a dejar a lo que contenga a x de un lado y a lo que no contenga x del otro. Es decir, que este 2x de naturaleza positiva o de suma lo vamos a mover al otro lado restando. Y este y que está sumando también se mueve al otro lado restando. De esta manera yo tendría yx menos 2x igual a menos y menos 3. De este lado tenemos puras x y de este lado lo que no contiene x. Vamos a extraerle la x a estos dos elementos y vamos a ponerla a un ladito. Por ejemplo, si yo a yx le quito la x, se la extraigo, me quedaría simplemente y. Y si a menos 2x también le extraigo la x, me quedaría simplemente menos 2. Por eso esta expresión quedaría como x por y menos 2 igual a menos y menos 3. Finalmente, vamos a dejar solita a la x, moviendo esto que está multiplicando al otro lado dividiendo. Y me queda que x es igual a menos y menos 3 entre y menos 2. Recuerden que si la función original, nuevamente, está solita la letra y, en la función inversa debe estar solita la letra x. Una vez que ya encontramos la función inversa, hay que ver cuáles son los valores que me harían que se presente una indeterminación matemática. Como aquí tenemos una división y aquí tenemos a la variable, recuerden que en una división donde tenemos a la variable abajo hay que evitar que esa parte sea 0. Entonces vamos a decir que y menos 2 tiene que ser diferente de 0. Pero ¿cuáles serían los valores que harían que y me convierta a esta expresión en 0? Entonces para ello vamos a despejar a y. Vamos a mover este 2 que está restando al otro lado sumando.
y me quedaría que y es igual a 2 positivo. O bueno, y tiene que ser diferente de 2 para que así, con cualquier otro número, esto de aquí no me dé 0. ¿Sí? Entonces el rango sería el conjunto de todos los valores reales excepto el 2. ¿Por qué? Porque en cualquier otro número, en cualquiera, me va a dar un número diferente de 0 aquí abajo. Pero con 2, cuidado, porque me va a dar 0 y hay una indeterminación. Entonces el rango son todos los valores excepto el 2. ¿Sí? Bien, ya buscamos hasta el momento el dominio, las asíntotas y el rango. Con esto que tenemos, ya podemos empezar a graficar el comportamiento de nuestra función. Vamos a traer aquí a nuestro plano cartesiano. Lo primero que vamos a ubicar es a la asíntota vertical. Me dice que la asíntota vertical está en x igual a menos 1. Entonces nos vamos al eje x y buscamos el menos 1. Aquí está. Como es una asíntota vertical, vamos a trazar una línea vertical aquí, en menos 1. Muy bien, vamos ahora a buscar a la asíntota horizontal. Me dice que está en y igual a 2. Nos movemos en y hasta 2 y trazamos una línea horizontal. Estos son los puntos por los que no debería pasar mi gráfica, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a graficar el comportamiento de nuestra función sin tener que ir probando punto por punto? Muy facilito. Vamos a hacerlo con los extremos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer aquí una tablita donde vamos a colocar valores de x y valores de y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos primero a probar un valor muy a la izquierda, un valor muy a la izquierda en los números negativos. Por ejemplo, el menos 100. Si nosotros ponemos este menos 100 en nuestra función donde haya una x y resolvemos para ver cuánto nos da, ustedes lo pueden hacer en la calculadora, les debe de dar un resultado de 2.05. Quiere decir que si nosotros escogemos un valor muy a la izquierda, el valor en y va a ser de 2.05. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un puntito aquí a la izquierda aproximadamente en 2.05, que sería arribita, apenas arriba del 2. Sería más o menos aquí, 2.05, porque estamos muy a la izquierda. Luego vamos a buscar un valor un poquito más a la derecha, pero que se encuentre antes de la asíntota vertical, antes de menos 1, tantito antes de menos 1, como por ejemplo menos 1.001. Está tantito antes, muy pegadito a menos 1, pero no llegamos a él. Si nosotros ahora sustituimos este valor en la función nuevamente, me va a dar una cantidad de 5002, es decir, un número muy hacia arriba. Entonces quiere decir que sería algo más o menos así. Cuando sustituimos con un número muy a la derecha, me dio un número muy pegadito a 2, 2.05. Pero cuando sustituimos con un valor pegadito a la asíntota vertical, me da un número muy hacia arriba, más o menos así representado. Así muy exagerado estaría así. Ahora, como ustedes pueden ver, estos dos puntos no cortan a ninguno de los ejes. Por lo tanto, los podríamos unir de una manera aproximada. Ojo, no con una línea recta, sino con una especie de curva, algo más o menos así. Esta sería una parte de mi gráfica, de la gráfica de mi función. Pero todavía nos falta. Vamos a buscar ahora, vamos a volver a sustituir, pero con un valor pegadito a la asíntota vertical, pero a la derecha, tantito a la derecha. Es decir, como por ejemplo, menos 0.999. ¿Sí? Si sustituimos esto aquí en la función, me va a dar una cantidad de menos 4.998. Es decir, me va a dar una cantidad muy hacia abajo. Es decir, pegadito a la asíntota, pero muy hacia abajo. Algo como por aquí. Ahora, voy a probar con un valor ya muy a la derecha. Recuerden que como solo tenemos una asíntota vertical, solamente tenemos de menos infinito hasta un valor muy pegadito
y luego de otro valor que también está muy pegadito hacia más infinito. Vamos a probar con un valor muy grande, digamos 100. Si yo sustituyo con 100 en la función, me va a dar una cantidad de 1.95. Es decir, aquí tenemos el 2, entonces me va a dar una cantidad muy pegadita a 2, pero aquí abajito, porque es antes de llegar a 2. Sería 1.95, algo más o menos así, tantito antes de llegar a 2. Pero fíjense, si yo trato de unir estos puntos también con una curva, voy a cortar forzosamente a los ejes Y y X. Y tengo que buscar esos puntos de corte para que mi gráfica sea lo más real posible. Vamos entonces a buscar primeramente mi corte en Y, porque voy a trazar de aquí hacia acá. Entonces voy a buscar primero el punto de corte en Y. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. Lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir a las X que existan, donde haya una X, las vamos a sustituir con 0 y vamos a resolver. En este caso tendría 2 por 0 me va a dar 0 y 0 más 1 se queda tal cual. 0 menos 3 me daría menos 3 y 0 más 1 me daría 1. Si yo divido 3 entre 1, como tenemos signos diferentes, porque aquí tenemos negativo y aquí positivo, el resultado sería negativo por ley de signos. Y 3 entre 1 me daría 3. Es decir, que el corte en Y estaría en Y igual a menos 3. Es decir, aquí. Luego hay que buscar el corte en X. ¿Cómo se busca el corte en X? Muy fácil. Lo que vamos a hacer es que a nuestra función, aquí donde dice f de x, y tenemos todo esto de aquí, vamos a igualarlo a 0, así. 0 igual a 2x menos 3 entre x más 1, ¿sí? Fíjense, en el corte en Y, a las x las volvimos 0, pero en el corte en x, a f de x, a lo que está aquí a la izquierda, lo volvimos 0. A las x no les hicimos nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar precisamente a x para ver cuánto vale. Primero vamos a tomar este x más 1 que está dividiendo y lo pasamos al otro lado multiplicando al 0. Pero si multiplicamos esto por 0, me va a quedar simplemente 0. Es decir, 0 igual a 2x menos 3. De aquí vamos a despejar a x. Primero vamos a mover a este 3 que está restando al otro lado sumando o positivo. Y me quedaría que 3 es igual a 2x. Luego vamos a mover este 2 que está multiplicando al otro lado dividiendo. Y me quedaría que x es igual a 3 medios. 3 medios es en decimales 1.5. Entonces quiere decir que en x tendría mi punto de corte aquí en 1.5. Con estos puntos vamos simplemente a unirlos con una curva. Me quedaría algo más o menos así. Y listo. Este sería el comportamiento gráfico aproximado de mi función, ¿sí? Vean que estamos respetando lo que nos dice. Tenemos aquí las asíntotas horizontales y verticales y no las estamos tocando. Mi dominio me decía que voy a tomar a todos los valores excepto el menos 1. Y es verdad, no tengo gráfica en menos 1. Vengo de izquierda a derecha, me freno en menos 1 y continúo desde aquí hasta más infinito. No tengo gráfica aquí. También mi rango me decía que tengo gráfica en todos los valores excepto en 2. Y es verdad, fíjense que yo vengo de arriba, por ejemplo, hacia abajo, y conforme me voy acercando al 2, se va curvando, se va curvando, se va curvando y no la toca. Al punto de que si llega muy cerca, la gráfica aparece pero abajo del 2. Va de abajo del 2 y se va hasta menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces de esta manera es como terminamos el primer ejercicio relacionado a las funciones racionales. Entonces, por el momento me despido, nos vemos la próxima en otro video donde estaremos resolviendo más ejercicios de este tema.
Recuerden que si el video les ha gustado, por favor denle pulgar arriba. También si no se han suscrito, les pido de favor que lo hagan, ya que me ayudan a crecer como canal. También, si no es mucho pedirles, déjenme por ahí un comentario, se los voy a agradecer mucho. Entonces, por el momento me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.